Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 4 de septiembre, en esta 22ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Rosalía de Palermo. Santa Rosalía fue una noble virgen y eremita del siglo XII, muy venerada en toda Sicilia y en Palermo, esto queda en Italia, ciudad de la cual ella es patrona. Su nombre en latín significa guirnalda de rosas. Se le atribuyen numerosos milagros, especialmente la extinción de la peste que en su época asolaba el condado de Sicilia. Murió después de haber peregrinado por lugares desiertos, siguiendo el ejemplo de los antiguos anacoretas. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Rosalía de Palermo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra a todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Isaías. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La primera idea para el Evangelio de hoy es tomar la misma actitud de Jesús. Hoy nos dice que Jesús fue a la sinagoga como era su costumbre. Las costumbres judías. Una costumbre especial era leer la ley, la Torá, leer la palabra de Dios. Otra costumbre, participar asiduamente en las oraciones. Y otra costumbre muy bonita y arraigada era pues ser partícipes de esos momentos tan importantes de encuentro con el Señor. Así es. Por eso hoy ser partícipes del encuentro con Dios a través de la sinagoga. Hoy nos damos cuenta que Jesús va a la sinagoga. No tiene miedo, no tiene vergüenza, no siente pena. Al contrario, sabe que es necesario. Sabe que tiene que encontrarse con el Señor. Qué bien entonces que nosotros participemos de esa manera. Otro punto, pues después de que Jesús va a la sinagoga y nos enseña a vivir nuestra fe, también Jesús toma aquel rollo de la Escritura. El profeta Isaías dice hoy la palabra. Bueno, a esto, al ver esta escena, vemos justamente a aquellos que son los interlocutores de Jesús, tratando de poner por obra lo que Él ha pedido. Y por eso, qué importante es cumplir con la voluntad de Dios, cumplir con su llamada. El año de gracia del Señor, para proclamar el año de gracia del Señor. Entonces dice el texto que enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó.
Todos estaban a la expectativa, a ver qué dice a ver qué afirma, cuáles son sus aseveraciones, cuál es el contenido de su fe. ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos pasa que empezamos a juzgar a los demás sin darnos cuenta de las circunstancias. Por eso hoy se nos habla precisamente de esta escena en donde Jesús se presenta en la sinagoga y es rechazado. Es rechazado por sus contemporáneos que lo conocían. Es rechazado por sus amigos. Es rechazado por sus profesores. Qué importante es entonces pedirle al Señor que nos ayude a encontrarnos con Él. Hoy también se nos cuenta cómo Jesús está tratando de dilucidar este tema. Y claro, qué indispensable es saber que nosotros estamos inmersos en una realidad que cada día más se aleja del Señor. El capítulo 4 que hoy hemos escuchado nos pone en camino, ¿sí? En el camino del Señor, dice el texto que Jesús se levantó para hacer la lectura. Por eso hoy escuchemos a Jesús, escuchemos su voz. Muchas veces nos cuesta escuchar. Y parte de lo último que el Señor se nos propone a través del texto bíblico es ese espacio precisamente para escucharlo a Él. Es ese espacio para pedirle por nosotros. Así que pues hoy le pedimos al Señor que nos dé esa fuerza para seguir buscándolo a Él, para seguir siendo firmes en la fe y para que de esa manera el Señor siga obrando, así como obró en Felipe y Bartolomé, así como obró en aquel que pues también ha pecado y se quiere encontrar con Él. El Señor sigue obrando en nosotros, sigue obrando en nuestras vidas, sigue obrando en nuestros corazones. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué dice el Papa Francisco al respecto del Evangelio que hoy hemos escuchado? Titula este pequeño fragmento: El Espíritu del Señor está sobre mí. Para que haya paz en una comunidad, en una familia o en un país, en el mundo entero, tenemos que empezar a estar con el Señor. Porque donde está el Señor no hay envidia, no hay crímenes o criminalidad, no hay celos ni hermandad. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude, que Él nos dé la fuerza, que Él nos dé el ánimo, que podamos ser sus testigos en el mundo. Pues al respecto del texto que hemos escuchado, que el Señor no permita, ¿verdad?, que seamos agredidos en nuestra fe, sino todo lo contrario. Bueno, hoy también vale la pena que empezamos una nueva semana, ofrecerle al Señor esta semana que en el nombre de Dios estamos utilizando. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.